Entonces, digamos, lo primero que tenemos que hacer es graficar esta región. Entonces, no es necesario que hagan un bosquejo tan exacto. Podemos bosquejar algo como esto. La escala pueden ajustarla para que se mire de mejor manera cada uno de estos trazos. Entonces, digamos, voy a graficar el punto 0,0 y el punto 2,8. Obviamente esta función x al cubo tiene una parte en el tercer cuadrante que no la voy a graficar para que sea más fácil de visualizar cuál es la región que tengo que sombrear y cuál es el volumen que tengo que encontrar. Entonces aquí identifico, yo creo que también necesitamos que la región esté entre y es igual a 0. Entonces eso lo vamos a poner acá, y es igual a 0. Porque si no el problema sí se complica. Muy bien. Entonces aquí tengo y es igual a 0. Y la región que voy a sombrear es esta cuña. Entonces cuando esté rotando respecto al eje X, lo que va a pasar es que voy a volver a obtener esta figura. Entonces voy a tener que encontrar el volumen como de esta trompeta. Entonces la idea es que aquí van a ver de que vamos a tener un disco de radio igual a x al cubo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo creo que si mal no estoy, ya todos ya subieron el corto. Bueno, ya. Solo tres personas no lo subieron, pero posiblemente porque no entraron al periodo, a la sesión. Entonces luego digamos el radio es igual a x al cubo. El primer disco aparece en x es igual a 0 y el último aparece en x es igual a 2. Esto no es necesario que lo grafiquen. Entonces necesito utilizar aquí discos. Entonces tengo un disco de radio x al cubo y ancho de x. El ancho no sirve de mucho, más que todo para decir que tengo que integrar respecto al eje x. Entonces mi volumen es igual a la integral de 0 a 2 radio al cuadrado por dx, que en este caso sería, me falta el pi, pongamos el pi. Pi por x a la 6 de x de 0 a 6. Entonces ahorita ya integro de 0 a 2. Y ahí les va a quedar un número muy grande que lo pueden dejar como 2 a la 7. No es necesario que encontremos el valor de esa potencia. Entonces a la hora de integrar, integro pi dividido 7 por x a la 7. La integral de 0 a 2. Y todo les queda como 2 séptimos por pi dividido 7. Este 2 a la 7, si mal no estoy, es como un 128. Ahora, si en algún momento quieren utilizar calculadora para este examen para encontrar o simplificar algunas de estas fracciones, lo puedo tomar en cuenta. Porque hay algunas personas que se sienten más seguras con esta respuesta que con 2 a la 7. Entonces en el segundo tenemos que hacer lo mismo, pero ahora lo que hay que hacer es el volumen del sólido girando la región alrededor del eje Y. Entonces aquí ya cambia porque ahora la figura va a tener se va a ver como una especie de tazón. Entonces tengo que encontrar el volumen de la parte baja del tazón. Entonces vuelvo a graficar exactamente la misma figura. Y aquí puse demasiada información de más. Bueno, no importa.
1 y 2. Entonces esto casi que como que pareciera una parábola y de hecho es prácticamente una parábola. No lo es exactamente si uno pone x al cuadrado y x al cubo en sobre un mismo plano cartesiano. Pero ahorita lo que van a ver es que sí, la figura se complica un poco porque ahora a la hora de graficar este nuevo sólido, ahora ya tengo una arandela o un anillo. Entonces van a ver que aquí hay un radio interno. Y encima de todo ahora está en términos de y, no va a estar en términos de x. Entonces voy a tener que medir la distancia de aquí para acá es x. Entonces este radio interno es igual a esta x1 que va a tener que ser la inversa de esta función y es igual a x al cubo. Y luego el radio externo, para ventaja de nosotros, siempre se mantiene igual a 2, porque entonces mido la distancia de acá, del eje de rotación, a la curva derecha. Entonces aquí el radio externo es igual a 2. Los límites de integración también van a cambiar un montón, porque el primer anillo ocurre en y es igual a 0. Ahora ya no vamos de x es igual a 0 a x es igual a 2, sino de y es igual a 0 hasta y es igual a 8. Entonces en y es igual a 8 prácticamente ya no vamos a tener un anillo, ahí vamos a tener un volumen de 0 en esa parte de arriba. Pero igual vieron, digamos, que tuve que hacer acá. Y es igual a x al cubo, entonces x1 es igual a y a la 1/3. Entonces ya tengo un anillo o arandela. Vamos a poner arandela para ser más correctos. Arandela con radio interno de y a la 1/3, radio externo de 2. Y el ancho de esta arandela va a seguir siendo de... ahora el ancho de estas arandelas es d por y. ¿Por qué? Porque pueden ver que aquí que ahora el grosor va siendo como una diferencia en y. Entonces este volumen ya nos queda mucho más interesante. La integral de 0 a 8, radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por dy. Entonces luego aquí voy a calcular el volumen. Este por mucho es el problema más difícil. Pi por la integral de 0 a 8, radio externo al cuadrado nos da 4, radio interno al cuadrado nos da menos y a la 2/3 por dy. Y prácticamente van a ver que con esta primera integral lo que nos está dando es la integral de un cilindro de ancho de 4 y altura de 8. Entonces ahí yo creo que les va a quedar como 64 o 32. Ah, sí, porque el radio es de 2 y el ancho y la altura es de 8. Radio al cuadrado 4 por altura de 8, 32 pi. Entonces tengo 4 por y menos y a la 5/3 por 3/5. Entonces ahora evalúo. Entonces solo tengo que encontrar cuánto vale ese 8 a la 5/3. 8 a la 5/3 es lo mismo que 2 al cubo elevado a la 5/3. Entonces multiplico estas dos potencias y me da un 2 a la 5 que es igual a 32. Entonces finalmente este volumen es igual a pi. 4 por 8, 32 menos 3/5 por 32. Y esto lo pueden dejar así sin ningún problema. O si quieren pueden escribir esto como 32 por pi, 1 menos 3/5. 64 pi dividido 5. Entonces, esto sería todo para estos dos problemas. Pero este problema en particular me interesa un montón tratar de ver el día de hoy
cómo se puede encontrar el volumen de esta figura de una forma mucho más fácil que lo que estamos haciendo acá. Entonces, como pueden ver, encontrar inversas es un paso adicional y en algún momento sí se puede volver un poco complicado encontrar la inversa de esta función. Entonces, posiblemente, digamos, queremos tratar de ver, aprovechándonos de que aquí miro como un cilindro, cómo puedo encontrar un volumen en vez de sumando discos, sumando un montón de cilindros. Y esta es la idea de este método, el método de los cascarones cilíndricos. Entonces esto se puede pensar como que estamos sumando los volúmenes de diferentes muñequitas rusas y adentro de cada muñeca va a haber otra. Entonces, pero lo único es que tenemos que ver bien cómo aplicar este método. Entonces, de primero lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el volumen de un cascarón cilíndrico o una lata. Estoy poniendo una lata porque una lata es más fácil de entender que cascarón cilíndrico. Entonces, ahorita voy a graficar un cilindro, pero este cilindro va a ser un cilindro hueco. Entonces, este es un tema donde se grafica demasiado. Entonces, digamos, aquí tengo un cilindro que va a tener un radio externo R2 y una altura de H. Entonces, luego, ¿qué hago con el cascarón? Trazo un círculo con un radio más pequeño y luego este círculo lo extiendo alrededor del eje Y para obtener otro cilindro más pequeño. Y luego aquí voy a graficar otro círculo más pequeño. Y esto solo con la idea de que observen de que en cualquier momento con este cascarón cilíndrico el área transversal siempre va a ser un anillo de radio externo R2 y radio interno R1. Entonces aquí otra vez utilizo como el método de discos o arandelas para encontrar el volumen de este cascarón cilíndrico. Entonces lo que va a decir es que el cascarón cilíndrico tiene altura H, radio externo R2 y radio interno R1. Entonces la sección transversal de este cascarón cilíndrico es un anillo que va a tener como esta forma. Ahora, no me voy a poner a sombrear que el volumen de esta lata o cascarón cilíndrico, pero pueden ver que lo único que vamos a tomar es esta pequeña lámina. Entonces aquí todavía hay un poco de la lata. Y obviamente también tomen en cuenta de que aquí está la parte de afuera del cuerpo de la lata. Entonces el volumen de este cilindro es pi por r cuadrado 2 menos r1 cuadrado. Entonces lo que estoy poniendo acá es el área de este anillo. Y como siempre tenemos el mismo anillo cuando estoy rebanando esta lata con un plano horizontal, entonces la estoy rebanando aquí. Entonces tranquilamente multiplico esto por h, que es la altura de todo el cascarón cilíndrico. Entonces este es un volumen que lo vamos a reescribir un poco, porque ahora la idea es que quiero tratar de ver, como pueden ver en una lata, prácticamente como es tan delgada, cuesta medir cuál es el radio externo y cuál es el radio interno. Entonces muchas veces lo que pasa es que este R2 y este R1 valen casi lo mismo. Entonces este volumen se puede reescribir. Y esto es solo para justificar por qué el método de cascarones cilíndricos va a tener un 2 por pi.
Entonces R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Entonces esto lo puedo poner como R2 más R1 por R2 menos R1. Y aquí la gracia es que uno puede ver que este R2 menos R1 es como que el espesor de la lata. Voy a ponerlo como delta R. Y luego este R2 más R1 se puede pensar como una especie de valor promedio. Obviamente, para tener aquí un promedio tengo que dividir estos dos radios dentro de 2. Pero la gracia es que aquí ya solo quiero un radio y quiero el espesor de la lata. Entonces lo que puedo hacer es que este volumen lo puedo escribir como 2 por pi por R2 más R1 dividido 2 por R2 menos R1 por H. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí tengo el radio promedio y aquí tengo el ancho de la lata. Entonces, el volumen de una lata es igual a 2 por pi por R por delta R. Y esta fórmula va a ser importantísima para encontrar el volumen de un sólido utilizando el método de cascarones cilíndricos. Entonces la idea de este método es bastante sencilla, digamos, solo para darles así un spoiler para que sepan, digamos, cuándo usar cuál método y cuándo usar el otro. Es, digamos, si por ejemplo utilizan el método de discos o arandelas, si la región, voy a decir que todo está en términos de f de x, se gira respecto al eje X. Y el método, digamos, de cascarones cilíndricos lo vamos a estar usando si la misma región se gira respecto al eje Y. O una recta vertical, si quiero ser todavía más específico. O aquí también, si lo giro respecto a una recta horizontal, todavía puedo usar discos y arandelas. Y todo esto se hace con la finalidad de evitar encontrar las inversas de f de x y g de x. Que en algún momento, digamos, cuesta encontrar inversas, o hay algunas funciones que ni siquiera tienen inversas, como por ejemplo la función f de x, 2x al cuadrado menos x al cubo no tiene inversa. O bueno, uno puede encontrar una inversa, o sea, hacer una completación al cubo, pero queda algo tan extraño. Entonces, si giramos respecto al eje X, utilizamos discos y arandelas. Respecto al eje Y, vamos a utilizar cascarones, nos evitamos inversas. Y también nos evitamos integrar en el eje Y. Que esta es otra integración que no les gusta mucho a las personas utilizar. Es una integración bastante molesta, la integración en el eje Y. Entonces, vamos a deducir el método de cascarones cilíndricos. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que vamos a girar la región 0 entre 0y y f de x. X está entre a y b respecto al eje Y. Entonces aquí les voy a poner una curva irregular, una curva donde sí realmente no vamos a poder utilizar el método de discos. Pues funciones que no son 1 a 1, ¿qué pasó acá? Funciones que no son 1 a 1, con esas funciones sí no se puede encontrar inversa. O se vuelve algo bien complicado.
¿Por qué no se mira tan bien alto? Sí, ahí sí ya no se mira. Ahí estamos. Muy bien. Entonces ahorita voy a sombrear esta región. Y luego la voy a girar respecto al eje Y. Entonces lo que va a pasar es que voy a obtener una misma figura como esta. Esta está como en 3,3, 3,5. Aquí parecía que tengo como una especie de función cúbica, pero cortada. Entonces la gracia es que ahora voy a obtener este tipo de figura, pero pueden ver que si quisiera irme con arandelas, tengo que integrar en el eje Y y encima de todo encontrar cuál es el punto máximo de esta función. Entonces lo que hace el método de cascarones cilíndricos es lo siguiente. Uno traza aquí un cilindro y si quieren, digamos, pueden trazar otro cilindro por acá. Solo para que miren de que no importa qué cilindros tengan, estos cilindros van a tener el mismo radio y la misma altura. Entonces la idea es que ahora ya no es tanto una sección transversal, sino como que me estoy yendo desde adentro del sólido hasta afuera. Entonces lo que observo acá es un cilindro que tiene un radio igual a X. Entonces cada uno de estos cascarones tiene un radio igual a X y la altura vamos a ver a qué es igual. La altura la vemos desde esta orilla del cilindro para la parte de abajo. Pueden ver que esta altura involucra todo el f de x. Y no importa qué cilindro tracemos, vieron este también, aquí la altura es igual a f de x. Incluso si hacen todavía un cilindro más, uno bien bajo, pero excesivamente ancho, bueno, este casi que ni me va a salir porque este es demasiado delgado. Incluso aquí, digamos, la altura es igual a f de x y el radio ahora va a ser igual a x. Entonces ahorita lo que hago es que sumo el volumen de todos estos cilindros. Entonces el volumen de cada cascarón es el espesor, digamos, sería esta pequeña diferencia en x. Esto es igual a 2 por pi por r por h por dr. Exactamente esta misma fórmula que tenía para derivar el volumen de ya solo un cascarón cilíndrico. Entonces la idea es que identifico en dónde aparece el primer cilindro. Bueno, esto es x es igual a 0, pero digamos que es x es igual a a. El primer cilindro aparece en x es igual a a y el último va a aparecer en x es igual a b. Entonces aquí el volumen de este sólido girando alrededor del eje Y es igual a la integral de esto. 2pi por r por h por dr. Entonces este es un enfoque diferente, pero sumamente ventajoso. O si quieren lo pueden poner como 2 por pi, la integral de a a b, x por f de x por dx. Entonces, nítido. Ya tengo esta expresión y ahora vamos a tener que ver cómo encontrar todos estos volúmenes. Entonces, como primer ejercicio, hagamos el segundo problema del corto. Y van a ver que no importa si utilizan cascarones cilíndricos o discos, la respuesta les queda la misma. Les tiene que quedar la misma respuesta. ¿Qué pasó acá? Esta recta está torcida.
Entonces aquí teníamos una figura como esta, vamos a poner algunas acá, para que no se mire tan delgada. Entonces solo recuérdense que aquí, digamos, y está entre 0 y x al cubo, y x está entre 0 y 2. Y este va acá. Entonces, al girar respecto al eje Y obtengo esta figura. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Este método, para hacerlo más fácil de visualizar, solo no tratamos de sombrear el sólido de revolución, porque como pueden ver, sí cuesta ver estos cilindros adentro de estos cilindros. Entonces, solo trazamos aquí un cilindro. Yo creo que es aproximadamente este. Sí, está por aquí aproximadamente. Aquí sí voy a sombrar la región porque un problema completamente diferente nos ocurre si digo que y está entre x al cubo y 8. Ahí sí tenemos un problema muy diferente. Entonces, ¿qué sucede con este cilindro? Este cilindro tiene altura igual a y, pero esa y viene de x al cubo. Y el radio lo puedo medir de aquí para acá. Entonces el radio de aquí para acá es igual a x. Entonces este x empieza en 0 y luego eventualmente se va a volver un x es igual a 2. Y así también habíamos dicho con arandelas que este radio era igual a x, pero ahora ya no digo que es igual a y a la 1/3, sino solo digo que es igual a x. Entonces aquí voy a usar cascarones cilíndricos. Entonces el volumen es igual a 2 por pi. El primer cilindro va a estar acá, entonces este va a tener un radio prácticamente de 0. De 0 a 2. R por h por dx. No es necesario que escriban esto. 2 por pi, la integral de 0 a 2. R es igual a x, h es igual a x al cubo. Entonces todo esto nos queda igual a x a la cuarta. Y como pueden ver, esta integral es mucho más fácil que la que hicimos con arandelas. Entonces nos queda 2 por pi, x a la quinta dividido 2. La integral de x es igual a 0, a x es igual a 2. Sí, entonces ahora tengo que encontrar x a la quinta. Cuidado. Nadie me dijo, cuando integro x a la cuarta, la integral de x a la cuarta es igual a x a la 5 dividido 5. Solo estén ahí atentos. Entonces aquí tengo que 2 a la quinta es igual a 32. Dividido 5. Y como pueden ver es exactamente la misma respuesta que el corto. Pero mucho más fácil. No tuve que encontrar ninguna inversa y aparte a uno se le puede pasar de que aquí hay otra curva que está afuera. Y otra cosa que puede pasar es que digamos todo lo plantearon bien, pero integran de 0 a 2 en vez de 0 a 8 con arandelas. Con arandelas sí hay que integrar de 0 a 8 porque la dirección de las arandelas es así. De abajo para arriba, mientras que estas van más de izquierda a derecha. Entonces, vamos a continuar haciendo más problemas de los cascarones cilíndricos. Vamos a ver qué tantos vamos a tener tiempo de hacer. El día martes todavía vamos a continuar con este tema. Lo único es que ahora ya van a haber problemas donde vamos a girar respecto a cualquier recta. Y solo vamos a tener que adquirir el criterio de que, bueno, utilizo discos o utilizo cascarones. Entonces este es otro que es bien difícil de hacer con arandelas. El volumen del sólido obtenido al girar
la región. Sí, ¿qué pasó? ¿Sí? Uh, alguien tenía una pregunta. Ay, pues. La persona que tenía pregunta perdió el audio. Sí. Ah, gracias, sí, es que a veces que se desenfoca. Entonces, digamos, lo que voy a encontrar ahorita es el volumen del sólido obtenido al girar la región entre el eje X y la curva f de x es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo respecto al eje Y. Uy, uy, uy. Entonces este ya se puso un poco interesante. Entonces, ahí ya tengo que graficar una función cúbica, pero para esta les tengo buenas noticias, porque lo que podemos hacer es encontrar cuando esta función cúbica se hace cero y encontrar intersectos con los ejes. Entonces, encuentro cuando esto se hace igual a 0. X al cuadrado por 2 menos x es igual a 0. Entonces obtengo 3 interceptos, pero uno de ellos está repetido, es el 0, 0. Entonces a nosotros pues, lo que nos importa es... Ahora no vamos a encontrar aquí el valor máximo de esta función. Eso sí no... Ya siento que nos estamos saliendo un poco mucho, nos estamos saliendo del tema. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces la gracia es que esta función tiene 0 acá y acá también tiene un 0. Podemos encontrar cuánto vale f de 1. F de 1 es igual a 2 menos 1 es igual a 1. Entonces aproximadamente la gráfica de mi función se va a ver algo como esto. Ahora, si solo grafican una parábola con el máximo en x es igual a 1, está bien. Esto no es lo relevante de este problema. Lo relevante es que identifiquen de que tenemos esta como especie de parábola. El resto de la función cúbica no la grafico porque aquí, digamos, tengo unos valores negativos que ya están debajo de y es igual a 0. Y aquí ya voy a tener un comportamiento como este. Entonces ahí no es necesario que tome en cuenta este comportamiento. Entonces, ¿qué hago ahora? Giro esta región respecto al eje Y. Entonces ahora lo que me va a pasar es que voy a obtener esta otra como montaña. Un poco torcida la montaña, pero esa es como que la idea. Entonces aquí se hace 0. Tengo esto. Y luego disminuye acá. Menos 2. Entonces luego, ¿qué sucede? Ya con eso ya puedo plantear mi problema. Entonces lo que miro es que aquí hay una altura igual a Y. Pero aquí y en este caso es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Y luego el radio lo mido del eje de rotación para cuando estoy tocando la curva. Entonces la distancia de aquí para acá es literalmente el eje X. Entonces aquí mi radio es igual a X. Ya si quiero, digamos, puedo graficar el cascarón. Como van a ver, no es necesario graficar el cascarón acá. Ahora esto parece contradictorio porque pareciera que estuviéramos encontrando el volumen de la parte hueca, pero no, si encontráramos el volumen de la parte hueca tendría que restar esta altura menos esta parte baja. Entonces borremos este bosquejo bastante crudo de la función cúbica.
Entonces lo importante aquí es que ya encontramos el radio. El radio es igual a x, la altura es igual a la función f de x, y luego digamos los límites de integración es de x es igual a 0 a x es igual a 2. Si tuviera aquí otra recta vertical como x es igual a 1, entonces ahí ya los límites serían de 1 a 2. Entonces mi volumen es simplemente 2 por pi, la integral de 0 a 2, radio por altura. Muy bien. Por algo que sí van a ver con cascarones cilíndricos es que generalmente estas integrales van a ser más fáciles de evaluar porque no tengo que calcular radio al cuadrado. Entonces tengo x por 2x al cuadrado menos x al cubo. Para integrar esta función, obviamente no hago integración por partes, sino multiplico por x. 2x al cubo menos x a la cuarta por dx. Entonces integremos 2pi. La integral de esta función es igual a 2 cuartos por x a la cuarta menos 1 partido 5 x a la quinta. Muy bien. Pero tengo que evaluarla de 0 a 2. La barra de evaluación la pueden poner adentro o afuera de los paréntesis, en realidad no importa. 2 por pi. Aquí tengo 16 dividido 4 es igual a 4. Entonces tengo 2 por 4 menos 32 quintos. Y pueden dejar la respuesta así, pero si quieren, digamos, podemos encontrar 8 menos 32 quintos. Y aquí, digamos, les puedo permitir el uso de calculadora para estos pequeños cálculos. Entonces todo esto es igual a 8 quintos. Y aquí el volumen es igual a 16 pi partido 5. Entonces digamos, ¿por qué me quedó esto? Recuérdense que 8 es igual a 40 quintos. Entonces 40 quintos menos 32 quintos es igual a 8 quintos. Muy bien. Entonces, así es como sería este problema. Este problema, por lo menos es en teoría posible integrarlo utilizando arandelas. Pero lo que pasa es que aquí tendría que integrar en y y encontrar la inversa de esta función si es un buen reto. Entonces, digamos, se puede integrar con arandelas. Y aparte, digamos, su inversa como que tendría dos pedacitos, el pedacito que está a la izquierda y el pedacito que está a la derecha. Pero hay que integrar en el eje Y. Y encontrar las inversas de 2x al cuadrado menos x al cubo es complicado. O sea, puede que alguien todavía de manera analítica encuentre esas inversas. Entonces aquí digo que voy a integrar de 0 al valor máximo de y. Radio externo al cuadrado en términos de y. Menos radio interno al cuadrado en términos de y por dy. Entonces, de que se puede hacer con arandelas, se puede hacer, pero es algo bastante difícil. Entonces, no sé cómo estoy ahorita de tiempo, pero yo creo que solo voy a poder hacer un problema más. ¿Cómo estamos de tiempo? Aquí las 42. Ahora hagamos el ejercicio 1 del libro y el ejercicio 2 se hará el martes. El martes va a ser una sesión interesante de problemas de volúmenes y con eso ya tenemos terminado. Y eso es prácticamente el último tema del parcial.
el tema de volúmenes. El segundo no lo quiero hacer al final de la clase porque ese sí es un poquito más difícil de ver la altura. Entonces al rotar, o considere el sólido o al rotar la región R, que tiene las siguientes fronteras. Y está entre 0 y a la menos x al cuadrado, y x está entre 0 y 1 respecto al eje Y. Entonces vieron, aquí ya es donde aparecen más los ejes Y con los cascarones. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? El valor de esta función exponencial es una función que decae. Entonces la gráfica de esta función es de esta forma. No es necesario que identifiquen de manera exacta e a la menos 1. Pero digamos, si quieren encontrar el valor de e a la menos 1, este es igual a 0.36. Y aquí sí pasan por 0,1. Aunque esto parece más un 0,2, pero igual no importa. Entonces luego, ¿qué hago? Empiezo a poner las fronteras. X es igual a 0. X es igual a 1, que voy a decir que aquí está x es igual a 1, solo para que no se mire tan pequeña la región. Y lo que voy a hacer es que para no confundirme voy a borrar todo lo que es la parte de la gráfica que está a la izquierda del eje Y. Ustedes van a ver que con estos problemas hay una gran predilección por trabajar solo en el primer cuadrante. Puede que alguno trabaje con el segundo cuadrante o con el cuarto, pero esto es lo más común. Entonces a la hora de girar respecto al eje Y, obtengo una figura como esta. Yo creo que esta está como por acá, sí, está aproximadamente por ahí. Entonces ahora me queda, sí está, ahí está relativamente bien, 1, 2, 3. Lo que pasa es que me pasé un poco tendría que estar más por acá, bueno, pero igual no importa. Entonces luego lo que tengo que hacer es, como pueden ver aquí, podría trabajar este problema con discos. Pero lo que pasa es que con discos sí se mira bien difícil primero encontrar la inversa y después ver que aquí en realidad hay dos pedazos de discos, uno donde como que hay un cilindro hasta abajo y encima hay como un sombrero. Entonces lo mejor con este problema es que consideremos este cilindro, que tiene altura e a la menos x al cuadrado y su radio lo mido del eje de rotación hasta el borde del cilindro. Entonces en este caso el radio sigue siendo igual a x. Van a ver que el radio siempre es igual a x a menos que ya esté girando respecto a otras rectas verticales, como x es igual a 5, x es igual a menos 3. Ahí sí ya nos va a cambiar el radio. Entonces los límites de integración siguen siendo los mismos. La altura también sigue siendo f de x. Entonces ya tengo que integrar de 2 por pi de 0 a 1 e a la menos x al cuadrado x por dx. Y aquí les permite a ustedes tomarse un gran atajo. Esta función la tendríamos que integrar con regla de la sustitución, y de que se puede, se puede. Pero lo mejor es decir, bueno, aquí tengo 2 por pi, como la derivada de menos x al cuadrado es igual a menos 2 por x, entonces la integral de esta función es e a la menos x al cuadrado dividido menos 2. ¿Por qué dividido menos 2? Porque como la derivada de x al cuadrado es 2 por x menos 2 por x, entonces tengo que dividir mi resultado por menos 2. Entonces esto lo puedo hacer sin ningún problema.
Entonces luego solo limpiemos un poco la expresión. Menos pi e a la menos x al cuadrado, la integral de 0 a 1. Entonces lo que nos queda igual esta integral es a menos pi por e a la menos 1 al cuadrado, que solo sería e a la menos 1. Más, porque aquí tengo que cancelar este signo negativo, por pi e a la menos 0. Y e a la menos 0 es igual a 1, porque es lo mismo que e a la 0. Entonces esta respuesta es pi e a la menos 1, pero restando este término, menos pi. O si prefieren, más pi. O si prefieren verlo de manera más bonita, 1 menos e a la menos 1. Y esto va a ser un número positivo. Aquí 1 partido e es como un punto 30. Entonces podemos encontrar solo 1 menos e a la menos 1. Punto 63 pi. O si quieren, digamos, podemos decir aproximadamente igual a 1.9858 65. Entonces, esto sería, digamos, todo por hoy. Ahora, este sí, curiosamente, se puede encontrar también con discos. Este se puede encontrar con discos, pero necesito encontrar el volumen de dos sólidos. Entonces este también se puede encontrar con discos. Los límites de integración sí nos quedan bastante interesantes. Pues pueden ver que abajo como que tengo un cilindro. Y un cilindro solo porque esta curva derecha es una recta vertical. Entonces aquí tengo un cilindro de altura 1 y su radio es igual a 1. Pero hasta arriba tengo ese como sombrero que les decía. La altura déjenme corregirla, yo creo que la altura no es igual a 1. La altura de hecho es igual a e a la menos 1. Entonces la gracia es que podemos encontrar cuánto vale x. Yo creo que les queda, no sé, raíz cuadrada de menos logaritmo de y. Les queda algo espantoso. Porque tengo que encontrar la inversa de esta función. Y esta la integro de y es igual a 0 hasta y es igual a 1. Pero sí, como pueden ver, es algo bastante difícil. Pi, la integral de este primer pedacito es, yo creo que, sí, x es igual a 1. 1 al cuadrado por dx, integral de 0 a e a la menos 1. Y la parte donde tengo esa tienda es igual a e a la menos 1 a 1. Todo eso al cuadrado. Bueno, y de hecho, déjenme corregir, esto tiene que integrarse respecto a y. Entonces esto, como pueden ver, es mucho más difícil. Curiosamente, uno llega a la misma respuesta, pero obviamente así no es como vamos a encontrar el volumen de este sólido. Entonces, no sé si alguien tiene una última pregunta o algo. Ahora, si quieren ver con más detalles cómo se encuentra el volumen de este sólido utilizando discos, lo bonito es que en la página 101 del libro tengo exactamente este problema. Y aquí lo tengo mucho más detallado, digamos, cómo se encuentra la inversa de la función, cómo están los dos discos, cómo se calculan los dos volúmenes. Aquí tienen que hacer una molesta integración por partes, pero si tienen la suficiente paciencia y tiempo, van a poder encontrar el volumen con discos. Pero lo que sí es que les advierto que
visualizar esto ya cuesta un montón, porque aquí con esta gráfica uno ni se imagina que hay un cilindro hasta abajo y hasta arriba como la parte de arriba de una tienda. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta.